tu dulce nombre, Jesús. Probando. Buenas tardes. Agradezco mucho que aquí a las madres y a los hermanos que me permiten estar con ustedes. Gracias también por haber venido. Mientras yo oraba decía, estamos todos haciendo un gran sacrificio y que ese sacrificio signifique un triunfo para Colombia, ¿verdad? Dios quiera. Voy a tratar un tema con ustedes que no es hermoso, es demasiado hermoso. He tardado 11 años y medio escribiendo este libro, Cita en el Jordán. Ustedes dirán, tú eres un laico, eres especialista en el cerebro, en la conducta humana, ¿por qué escribes sobre el Espíritu Santo? Porque no se escribe de él, es un gran desconocido, no se habla de él. El Papa Benedicto dijo a sus sacerdotes, les pido que dejen de ocuparse tanto de la sociología y de la antropología, hablen del Espíritu Santo, el gran desconocido. Cuando vean el libro, la bibliografía que tiene más de 300 títulos que he consultado, van a encontrar muchos títulos de libros, artículos, el gran desconocido. Entonces, ¿cómo puede ser el gran desconocido ese personaje de quien ya se habla en Génesis 1:2? Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Quedas fascinado por la creación del hombre, quedas fascinado por la obra de Moisés, por los grandes milagros que él vivió, quedas seducido por ese David que toma una honda y le perfora el cráneo al gigante. Todo eso es obra del Espíritu Santo. La vocación de estas hermanas, la vocación de estos jóvenes, tu matrimonio cristiano, tu buena fe, tu capacidad para decir, me tienta quedarme a ver el partido, pero esto también tiene su lugar. Todo eso es soplo del Espíritu Santo. Entonces voy a compartir con ustedes este tema, recordándoles que el Jordán es un río histórico, no es muy grande. En toda la dimensión señalan unos 251 kilómetros, pero lo importante es su historia. Recuerden Josué 1:2. Moisés, mi siervo, ha muerto. Prepárate para pasar ese Jordán junto con toda esta gente hacia la tierra que voy a darles. Y para pasar se abrió el Jordán. Luego, el agua. El Espíritu Santo se presenta como agua, como paloma, como viento, como trueno, como ruido, como fuego, como calor. Y no es que el Espíritu Santo no actuaba en el Antiguo Testamento, ya les he dado algunos casos, pero la diferencia está en que nosotros somos privilegiados porque Jesús lo presenta como persona y entendemos, sabemos, aprendemos que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pero una mujer en Miami me dijo, pero si es tercera, debe ser de tercera. ¿Qué estás diciendo, mujer? Es tercera persona, aprendan bien, por procedencia. Primero viene el Padre, Creador, luego viene su Hijo, la segunda persona de la Santísima Trinidad,
y Él y el Padre envían a la tercera persona. Entonces, no es que no actuaba. Cuando ustedes leen, por ejemplo, la experiencia de José, que es el elegido para ser el esposo de María, todo es acción del Espíritu Santo. Isaías 51:10. ¿No eres tú quien secó el mar y las aguas del gran océano para que pasaran los redimidos? No solamente Josué, también Moisés y también Elías y Eliseo. Hay muchas historias afines al Jordán. Una interesante la leen en Segunda de Reyes 5:9. Naamán, un general del ejército sirio, tenía lepra. Entonces va donde Elías y le pide su sanación. Y Elías le dice: ándate a bañar 7 veces al río Jordán. Que a ese riachuelo, ¿quieres que yo venga hasta acá desde tan lejos? En mi país hay mejores ríos. ¿Por qué me he de bañar en este riucho? Anda a bañarte 7 veces, obedece. Y no te había visto. Y el hombre se baña y se sana. Y dice que su piel de leproso se hizo casi como de niño. Por eso en septiembre yo estoy yendo al Jordán para bañarme. Entonces acá tienes esa experiencia poderosa, importante. Pero acá les voy a dar los 2 motivos por los que yo intitulo este libro Cita en el Jordán. Porque quiero decirte que tú tienes una cita en el Jordán. Pero no es necesariamente la cita física en el río, es la cita con tu compromiso cristiano, con todo lo que tiene que suceder en el Jordán de tu vida. Les voy a contar esta historia maravillosa. Esto les pido que se anoten para que no se olviden y para que lo lean, porque ustedes esta noche no se van a ir como han venido, se van a ir con esta poderosa presencia del Espíritu Santo. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, 1 y siguientes. Ustedes saben que Elías, por unción del Espíritu Santo, escogió a Eliseo como su aprendiz para profeta. Entonces, cuando ya él tiene el conocimiento, Elías, que va a ser arrebatado, entonces le dice Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me manda. Voy a ir a Jericó, voy a ir al Jordán. Y Eliseo le dice: por Dios, por tu nombre, yo no me quedo aquí. Yo voy a ir contigo. Y cada que llegaba a uno de sus destinos, Elías le decía: quédate aquí. No, por el nombre de Dios y por ti, que yo no me quedo. Y entonces lo seguía. Llegan al Jordán. Se quita Elías su manto, lo coloca en el agua y se abren las aguas del Jordán y pasan. Entonces Elías le dice: Eliseo, ¿qué quieres? En el fondo le está diciendo: ¿por qué me sigues? Quiero tu doble unción. La unción es la bendición, es el poder del Espíritu Santo. Quiero tu doble unción. Si me alcanzas a ver cuando yo sea arrebatado, la tendrás. Si no, no. Pides una cosa difícil. El texto dice que aparece un carro de fuego.
por lo que yo he estudiado, son ángeles que le recogen. Y en las traducciones a las que nosotros tenemos acceso, dicen que Eliseo se rasga las vestiduras, que era una costumbre judía. Pero el texto hebreo explica otra cosa. El texto hebreo dice que él, desesperado al verle que se iba, le arrancó de su ropa. Entonces prácticamente le soltó el manto, y cuando ya estaba ascendiendo, Elías le deja caer el manto. Pero ahora escuchen bien lo que les voy a decir. En los textos comunes que tenemos, dice que Eliseo se acercó y recogió, como si estuviera ya caído y él lo levanta. No es así. Cuando está cayendo el manto, Eliseo tiene que hacer mucho movimiento para atraparlo. Comprenderán, está cayendo por los aires y tiene un vaivén. No es recojo. Él quería el manto, él se mueve, él lo busca, él se vuelve ágil, lo tengo que atrapar. Esto tiene mucho significado, porque la unción del Espíritu Santo que ustedes tienen cuando oran, por ejemplo, es una unción a la que tú debes aspirar. Yo la deseo. Por eso no tenemos tantos dones como en muchos momentos, porque ignoramos cómo es la personalidad del Espíritu Santo. Lo primero que tú tienes que hacer es anhelar, aspiro, tengo deseo, no te conozco, tienes que venir, te tengo que conocer, me voy a pasar la noche entera esperando que te manifiestes. En inglés se dice you have to be anxious, tienes que tener. En español no suena bien el ansia, tienes que tener expectativa, desea, Espíritu Santo, ven, te busco, anhelo tu presencia. Entonces no es lo mismo que recoger. Por eso yo veo que ustedes oran, pero no es automático. Cuando lean el libro van a ver que el Espíritu Santo te da dones cuando Él confía 100% en ti, no 95, no 90, 100. Conozco dos casos, yo estudio místicos modernos, conozco dos casos de personas que tienen experiencia con el Espíritu Santo. 2,000, 3,000 personas en la conferencia. Y esta persona que conozco dice que el Espíritu Santo les bendiga. Y las 2,000, las 3,000 se caen de espaldas. Tiene esta noche una conferencia. ¿Quiere saber cuánta gente va a ir? Está a 80 kilómetros su hotel y llama al Coliseo donde va a hablar, a unas 12,000 personas. Faltan unas horas para la presentación. Hola. Quería saber si ya está llegando gente al Coliseo. Voy a ver por favor un momento. Y se acerca a ver por la ventanilla. Uno de los organizadores dice, ya hay unas 3,000, 4 personas, pero están cayendo de espaldas, están cayendo todos de espaldas, a distancia. Este hombre va a hablar en París, en el estadio. Entonces llega a su hotel, se dirige al ascensor y se va a su cuartito. Pero cuando entra al hotel, hay una mujer con un hombre que están tomando café en la cafetería de ese hotel en París. Y la mujer le dice, mira, ese es el hombre que mañana va a hablar en el estadio. Es un predicador del Espíritu Santo. Entonces el esposo la mira y le dice, ¿sí? Qué bien. Punto. En la noche están en su casa la pareja
Y se acerca el hombre a su esposa y le dice, parle avec moi, habla conmigo. Y le señala el oído derecho. Y le dice, ¿pourquoi? ¿Por qué? ¿Por qué te de hablar al oído derecho si tú eres sordo de nacimiento? J'écoute, yo escucho. Se sanó el momento que ella le dijo, ese es el predicador, así, y se sanó. Eso es cuando tienes la unción del Espíritu Santo. Hay muchos modos, la reparte de distintas maneras, pero les quiero mostrar el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando le dice esto, pides demasiado, pides mucho, eso cuesta. Estas personas que les digo, a pesar de las grandes cosas que hacen, yo no estoy muy autorizado a hablar de ellas, las conocen las que recurren a ellas. Pero son personas que antes de dictar una conferencia se preparan 3 días y ayunan mucho. Y para tener los dones hay que estar dispuestos. Te tienes que olvidar de ti. Es un servicio generoso hacia los demás y tú eres un instrumento. Puedes ayudar a sanar, pero tú mismo no te puedes sanar. Ese es el precio que tú pagas. Cuando yo no tengo nada de esos dones, yo lo único que sé más o menos es escribir algún libro y hablar, pero no tengo otros dones. Pero yo, cuando hago mis conferencias, me enfermo mucho. Entonces, como yo estudiaba una persona que hablaba con el Señor, le dije, pregúntele por qué me enfermo tanto. Y Jesús le dijo, es que Él me ayuda a salvar almas y eso cuesta, paga con su enfermedad. Entonces es muy fácil decir, ay, yo quisiera tener esos dones. Tienes que pagar. Y es ahí donde mucha gente se frena. Por eso es que no reciben los dones en la abundancia que Él quisiera dar. Quiero tu doble unción. Si alcanzas a verme, cuando sea recogido la verás, la tendrás. En el fondo le está diciendo, hay condiciones. Ahora, ¿por qué Él le pide el doble de la unción? Porque Él ya conoce el ambiente en el que ha trabajado Elías. Jezabel lo ha perseguido para matarlo. Él ha tenido dramáticas confrontaciones con los profetas de Baal, pero él siempre ha triunfado, pero lo han perseguido, él ha sufrido. Y Eliseo sabe que lo van a perseguir. De hecho, ni bien recibe la unción, lo provocan unos jóvenes. Entonces, como él sabía lo que iba a venir, él estaba pidiendo más fuerza para poder hacer ese trabajo. En este río Jordán llega el gran profeta. No le hacemos justicia. Oren mucho a este hombre maravilloso. Ha sido valiente, ha sido generoso. Juan Bautista. Él empieza a anunciar a orillas del Jordán, Él viene, detrás de mí viene uno que es más fuerte que yo y no soy digno de inclinarme y desatarle la correa de sus sandalias. Yo les he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. Ya lo está anunciando, ya está anunciando la tercera persona. Yo los he bautizado con agua. Él estaba haciendo un trabajo de toma de conciencia. Les hacía entender que habían pecado, pero él no tenía las condiciones que, por ejemplo, hoy tiene un sacerdote de perdonar los pecados, porque recién venía el Espíritu Santo para orientar a esta iglesia. Vamos a leer Marcos 1, 10 y 11.
En cuanto salió del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba sobre él. Entonces se oyó una voz que venía de los cielos: Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Yo no he querido utilizar en mi libro la paloma. En la carátula van a ver, he puesto unos ojos, porque la gente se ha quedado con las lenguas de fuego, se ha quedado con la paloma y no ha descubierto esta maravillosa personalidad. Empiecen a pensar del Espíritu Santo como persona, como una persona que está a tu lado. Pero ¿por qué tú debes recordar este maravilloso momento? Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Eso que le dice a su hijo, te lo ha dicho a ti. ¿Cuándo has tomado conciencia de tu bautismo? Que en ese momento el Señor te dijo, sinforosa, sinforosito, sinforoso, aunque tu nombre no es bonito, en ti tengo mi complacencia. El Señor nos quiere mucho. Por eso piensen ustedes las veces que pecamos con tanta facilidad. La definición del catecismo católico es muy profunda cuando habla del pecado mortal. El pecado es una falta a la razón, a la verdad cierta. ¿Qué quiere decir con eso? Solo un chiflado, solo un ingrato puede ofender a quien le ha amado tanto, dándole la vida y dándole a su Hijo como Salvador. A veces pecamos sin tomar conciencia de. A veces caminamos como cristianos sin tomar conciencia de esto. Tú eres su Hijo. Y por eso dice Pablo, y por eso puedes decir, Abba, Padre. Te han bautizado y tú tienes la filiación desde ese momento. Él es tu papá y tienes todos los derechos. He visto, sigue Juan, que al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo has recibido en tu bautismo, lo has recibido en la confirmación, lo recibimos en la Eucaristía, porque donde está Jesús está la Trinidad Santa. ¿Y cuánto se ha quedado el Espíritu Santo contigo? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en tu vida? Tuve una experiencia con un grupo de 400 personas que le cantan mucho al Espíritu Santo en una ciudad de Estados Unidos. Celebraban sus 15 años y me pidieron que yo diera una plática. Mientras yo esperaba mi momento, porque había otro disertante, entra una persona que quiere participar del encuentro. Hay una mesa donde se inscriben y había un letrero que decía donation, donación $6. Y ella dice, solamente tengo $2, ¿podría participar? Y le contestan, no, la donación es $6. Yo escuché eso, me acerqué y le dije, tome $50, que ingrese esta señora, y si viene otra gente que necesita lo mismo, disponga del dinero. Pero yo me quedé muy mal. Están celebrando 15 años de cantarle al Espíritu Santo y no tienen la caridad de decirle, usted ni nos da los $2, usted pase, es más, toma 10 para ti. Entonces yo estaba molesto por eso. Entonces cuando me tocó hablar, repito, eran 400, yo les dije, estoy agradecido que me invitan a celebrar su aniversario.
Celebran 15 años y quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en sus vidas? 5 minutos, 10 minutos, el silencio hablaba, gritaba. 15 minutos y yo esperaba, en silencio. A los 15 minutos se paró una mujer y dijo, yo era luterana y me he convertido al catolicismo, por eso estoy acá. El único fruto que ese grupo de 400 que le cantaban al Espíritu 15 años era de una protestante que nunca había orado con ellos. El único fruto venía de afuera. ¿Por qué? Porque no basta que hables. Tiene que quedarse en ti, tiene que vivir, tiene que formarte, tiene que ser luz, te tiene que inspirar, te tiene que guiar por los caminos de la verdad. Para mí me parece un fracaso total que le canten 15 años al Espíritu Santo, que pongan los nombres que ellos tienen por los que son conocidos y no exista ni un solo fruto. Es triste. Por eso no damos frutos, porque algo falla. Entonces, lo que tú tienes que saber es que tú has sido bautizado, que el Espíritu Santo ha entrado en tu vida, pero se tiene que quedar contigo, tiene que permanecer. ¿Y cuál es la condición para que permanezca en ti? La vida en gracia. Vida en gracia es vida en Dios. La madre nos dice, Ricardo, va a haber en 1 hora o 2 horas la misa. ¿Vas a comulgar? Sí. Estoy listo para comulgar, cualquier momento. ¿Pueden decir eso todos? Pensemos nosotros, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida? Doctor, yo quería que a su conferencia Ciencia y Fe vengan mis hijos que son universitarios, pero ya no quieren saber nada de Dios. Ni en nuestra casa evangelizamos. Y no eres tú solamente, no eres tú la que convierte a las personas. Es el Espíritu Santo, pero necesita tu mediación. Entonces, por eso debemos conocer cuál debe ser nuestra actitud hacia el Espíritu Santo y descubrir cómo Él trabaja. Nosotros somos personas humanas, mi especialidad es el cerebro. Y a veces he cambiado 3 computadoras en menos de 1 año, se me ha dormido. Van a perdonar un segundo, voy a tener que reiniciar. No se vayan. Me la han reprogramado hace pocos días en Bogotá, pero me trae esto. Pueden conversar, charlen, preséntense a sus vecinos. ¿Sabes? La he reiniciado. Pero es flamante, es nuevísima y me la han reprogramado. Se pueden subir un poquito que no se ve casi. Pero yo te lo leo todo. Sí. Ahora hay que subir esto.
Probando 1, 2. Probando 1, 2. Probando 1, 2. Probando 1, 2. Decía que nosotros aprendemos, el Espíritu Santo trabaja en una naturaleza y no ignora esa naturaleza. Entonces todo lo que nosotros aprendemos va creando nuestras capacidades, nuestros hábitos, nuestras actitudes. Y la ciencia que el hombre es capaz de producir se ha interesado por ver el macromundo, la astrofísica, el macrocosmos y también el microcosmos, incluso los campos subatómicos como hace la física cuántica. Y lamentablemente esta ciencia, pero no solo la ciencia moderna, esto ya ha empezado en el siglo XVI, con un cientismo que ha querido presentar verdades naturales, físicas, independientes de Dios. Incluso hubo un franciscano teólogo muy famoso en el siglo XIII, Guillermo de Ockham, que estableció él la distancia entre la razón y la fe. No han sido solo los ateos, han sido muchos teólogos que han hecho esas cosas. Entonces hoy 96% de los científicos, cuando hablan del Big Bang, del inicio de algo, dicen que ha sido por casualidad, que no ha sido. 96% de esos científicos, premios Nobel, premios de la ciencia, no creen ni en Dios ni en la naturaleza espiritual, y menos creen que Dios hubiera creado al hombre a su imagen y semejanza. Entonces tú ves el cosmos y te vas a encontrar con científicos que niegan a Dios, y si vas a la creación del hombre, te vas a encontrar que el hombre viene por una evolución autogestionada, espontánea, sin que Dios intervenga para nada. Es muy importante, no les voy a cansar con mucho dato científico, pero ustedes como católicos cultos tienen que pensar muy bien cómo el conocimiento moderno nos está alejando de Dios. Católicos pro aborto, católicos diciendo de que para qué va a sufrir esta persona, tiene derecho a morir, por lo tanto, eutanasia. ¿Sabes quiénes son las mujeres que más abortan en el mundo? Las católicas. Cada hora hay 9,000 abortos en el mundo, y la mayoría realizados por mujeres que se profesan católicas, que además tienen compañeros católicos. Entonces, en la ciencia nos encontramos, yo he conocido a este profesor en Roma, es premio Nobel de Física, y él ha escrito un libro muy famoso que se intitula Los primeros 3 minutos, o sea, él explica cómo ha podido crearse el mundo en sus términos. A él, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia le invita a participar a un diálogo complementario entre la fe y la razón. Y escuchen su respuesta. Yo estoy todo a favor de un diálogo entre ciencia y religión, pero no a favor de un diálogo constructivo. La ciencia tiene que evitar que el hombre se haga religioso. No debemos alejarnos de esa conquista, de ese logro. Grandes científicos. Stephen Hawking, estoy el anteaño pasado en el Vaticano, él ha muerto hace unos meses, ¿no? Y estaba yo, y allí está la Academia Pontificia de la Ciencia,
Y uno de los grandes invitados, de los grandes oradores, era el profesor astrónomo Stephen Hawking, quien dice: no hay razón para invocar a un Dios que encienda la mecha dando inicio al universo. En su libro El Gran Diseño, que lo intitula El Gran Diseño para contradecir el gran diseño cristiano, que dice: ha habido la evolución, pero bajo el gran diseño de Dios, Él lo programó todo. Él dice: no, el gran diseño no es Dios ni nada de ello. El gran diseño es la ley de la gravedad. Gracias a eso ocurre todo. Entonces, en este campo te vas a encontrar con miles y miles de grandes profesores lejanos a todo lo cristiano, y todo eso tiene que ver con el aprendizaje del cerebro. Cuando nosotros aprendemos algo, el cerebro construye unas huellas. De eso yo he hablado en mis libros, Cuando la palabra hiere y sana. ¿Por qué valoro estos encuentros? ¿Por qué las hermanas dicen: hagamos un encuentro y ustedes gentilmente vienen? Porque esa instrucción entra a tu cerebro y activa millones y millones de neuronas. Tú esta noche te vas a ir conociendo muchas cosas del Espíritu Santo que antes no conocías. Y es tu cerebro humano que recibe esa información y deja una huella, deja un grafo neural. Si a ustedes les decían: el doctor Castañón esta noche va a hablar sobre la composición química de los caparazones de las tortugas de Río Dulce, ustedes no habrían venido porque no está en su programa. Pero el Espíritu Santo les importa y por eso han venido. Pero esa no es solo una raíz, no es solo un soplo espiritual, es una huella que tú has construido. Esta mañana con los hermanos y hermanas yo hablé de un tema importantísimo, la transformación interior, cómo debo cambiar yo. Cuando yo cambié de vida, he sido ateo hasta los 44 años, o sea que mi conversión empezó a los 44 años, o sea, hace muy poco. Entonces me costaba rezar el rosario. Y yo decía: 50 Ave Marías me aburre. ¿Qué voy a hacer? Dios te salve, Dios te salve. Saliendo del ateísmo, como ateo, mi oración más larga: doctor, no sabe rezar, no sabe rezar. Mi familia era católica, algo quedó en mi mente. ¿Sabes rezar? Creo que sí. Padre nuestro, amén. Padre nuestro, amén. Era la oración más larga que yo conocía a los 44 años. Entonces me dicen que hay que rezar el rosario. Estudio cómo se reza 50 Ave Marías, pero apliqué mi fórmula neuropsicofisiológica. Voy a hacerme una huella rezando 10 Ave Marías, una decenita. Y feliz de la vida me recé durante 3 meses 10 Ave Marías. Al cuarto mes, el segundo misterio. Y después de unos meses, hasta el día de hoy, no dejé de rezar el rosario, pero me hice mis huellas. Te cuesta ir a la adoración y quedarte una hora ante el Señor. Empieza con 15 minutos, anda 15 minutos y te los vas a gozar. Luego anda otros 15 minutos, ya son 30, porque vas a hacer la huella. No es solamente el milagro de que Dios te diga: te soplo el amor a mí y vas a estar 10 horas. Tienes que entrenarte, tienes que hacer un ejercicio humano. La parte espiritual no ignora tu naturaleza humana. Entonces, en estas teorías de los grandes científicos, Dios no estaba en el universo, no hay razón para invocar a Dios. Este profesor dice que no hay espacio para los milagros. En ese campo de la astronomía, el único astrónomo católico es el profesor Georges Lemaitre, belga, que fue él el primero que tuvo la intuición del Big Bang, de ese inicio que él llamó átomo primitivo o huevo cósmico.
Aparte de él, en la literatura científica de estos grandes profesores, no hay otro. Entonces, miras el espacio, ves el mundo, los rusos van al espacio y dicen, hemos estado en el espacio, no lo hemos visto a Dios. Los astrónomos lo ignoran y enseñan a ignorarlo. ¿Por qué? Porque solo es ciencia neurológica, no hay ciencia espiritual, no se han abierto a la revelación. Entonces, desde el punto de vista científico, por eso he querido explicar, hay dos temas de conflicto: la astronomía y la vida en la tierra, la creación del hombre. Y aquí viene Darwin, que él es el hombre que no se inventó la teoría de la evolución, muchos ya hablaron antes de él, pero él la sistematizó, explicando que el hombre proviene de condiciones mamíferas anteriores, o sea que venimos del mono. Como habían unos exaltados en Inglaterra en el siglo XIX, tomaron la Biblia y decían, aquí dice de que Dios crea a Eva de la costilla de Adán. Se fueron a los cementerios a excavar, a buscar cadáveres para contarles las costillas, para ver si al hombre le faltaba una costilla. Y al ver que tenían todas sus costillas, dijeron, es mentira, la Biblia miente, no venimos de eso, no es verdad. Estaban olvidando que la palabra redaño habla del corazón, habla de la parte interior. No era la parte física, te quito. El Señor Dios no necesita un huesito para hacer todas las maravillas que Él quiera hacer, pero para que vean cómo trabajan las personas. Y hay un movimiento gigantesco de neoevolucionistas, como el profesor Dawkins de Oxford, que detestan toda religión, toda, no solo la católica, y escriben libros científicos de altísimo nivel. Bertrand Russell, premio Nobel, gran matemático, gran literato. ¿Por qué no creo en Dios? Dios no es bueno. Todos estos son famosos. Les podría mostrar 100 autores. Y todos descalifican a Dios. Y estos, como Richard Dawkins, le han querido atribuir a Darwin que él ha escrito la teoría de la evolución para negar a Dios. Mentira. Me he leído 2 años todo lo que se ha publicado sobre él. Y tengo los originales. En los originales, este es del año 59, este otro del 60. En el original del 59, aquí está la traducción, este es su libro, hay grandeza en esta concepción según la cual la vida con sus diferentes formas ha sido originalmente alentada en un reducido número de formas o en una sola. Esta es la versión del 59. La versión del 60 ha sido originalmente alentada por el Creador. Él estudió teología, se rebeló, se volvió agnóstico, pero es mentira que haciendo la teoría de la evolución él quería negar a Dios. No, él murió agnóstico, lo declara así en su vejez. Pero estos caballeros, como nosotros no vamos a las fuentes y leemos traducciones y escuchamos lo que nos dicen por internet en un mensajito, les creemos. Entonces hay que ir siempre a las fuentes. Entonces sepan que él nunca quiso decir lo que le hacen decir. Pero estos grandes biólogos, grandes médicos, grandes bioquímicos, 96% de ellos niegan totalmente a Dios. Y son los libros que tus hijos que estudian medicina, antropología, sociología, psicología, son los libros que ellos leen. Por eso es que nosotros debemos conocer profundamente. Entonces, al igual que en el pasado,
cuando los judíos se rebelan, ¿qué decía Jezabel? ¿Tenemos que adorar a Baal? Porque es Baal que sacó a nuestro pueblo de Israel. Somos muy ingratos. Doctor Castañón, ore por mí porque no tengo trabajo. Ten confianza, Dios te va a dar trabajo. A los 5 días, doctor, tengo una suerte maravillosa. Mire qué casualidad. Estaba en un café, me encontré con mi amigo y me ha ofrecido trabajo. Qué suerte he tenido, qué casualidad. Se olvidó de Dios, se olvidó que Dios hizo ese encuentro. Somos muy ingratos. Cuando Jesús le da su corazón a Margarita María Lacoco en el siglo XVII, le dice: Margarita, este es el corazón que tanto ama a los hombres, pero en compensación lo único que recibe es ingratitud. Por eso, y lo que más me duele, es que esa ingratitud provenga de aquellos hijos que se dicen míos. Por eso te pido que de 11 a 12 de la noche los jueves hagas reparación por las ofensas que se hace a este Sagrado Corazón. Entonces, estos científicos son muy sabios, pero para ellos todo es su propia conquista. Ellos son los autores de todo. Y además dicen: no, yo soy un gran estudioso, Dios no existe. ¿Cómo puedes demostrar científicamente que Dios no existe? ¿Cómo vas a medir lo infinito con medidas finitas? Somos atrevidos. Y entonces ellos tienen muchos alumnos, y esto me lleva a esta poderosa cita de Isaías 1, 2, 3. Crié hijos hasta hacerlos hombres, pero se rebelaron contra mí. El buey reconoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. ¿Cómo se sentirán estos señores premios Nobel, premios de la ciencia, cuando el buey reconoce, el burro también y ellos no? Y yo tampoco. Yo hasta los 44 años no los reconocí. Y el Señor dice, lo escribe Oseas en el capítulo 1:9, ustedes no son mi pueblo, ni yo para ustedes soy el que soy, ustedes me ignoran. Entonces, el Señor permite que el pueblo vaya de esclavo por 500 años. Nabucodonosor se los lleva a Babilonia. Y como han pasado 5 siglos, piensan que Dios, como no le han dado su lugar, lo han maltratado siempre, piensan que Él se ha olvidado de ellos. Y esta es una de las frases más hermosas de la Biblia, Isaías 49:15. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Pues aunque esas llegasen a olvidar, yo no te olvido. Esta es la fidelidad de Dios. Tú no debes perder este punto de vista. ¿Cómo me vas a decir, Ricardo, me siento sola, me siento abandonada, estoy desesperada? Te sientes desesperada porque no estás recurriendo a la fuente del amor, a la fuente de la misericordia. Entonces, cuando estudié una mística moderna, el Señor le dijo: yo soy el primero en ser ofendido, pero soy el primero en perdonar, el primero en volver a abrazar. Aunque me ofendas, aunque te olvides de mí, aunque yo no sea tu Dios, yo no te olvido. Y Él tiene unas intenciones, no quiere perder a su pueblo. Oseas 2:16, por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón.
Por eso Juan se fue al desierto para estar a solas con su Dios. Por eso no es buena mucha bulla. A veces yo voy a alguna adoración y no dejan orar, hablar con el Señor porque hay música todo el tiempo. Tienen que haber momentos de silencio. El Espíritu Santo es tan fino y tan delicado que si tú estás haciendo otra cosa no te va a hablar. Entonces, en los momentos de adoración tienen que haber momentos de oración para que tú estés a solas con Él y los dos se escuchen, para que aprendas a conocer su palabra. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Jeremías 31:33. Y les daré un corazón nuevo, infundiré en ustedes un espíritu nuevo, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ezequiel 36:26. Tu papá aspira a que tú le mires como padre. Él quiere que te sientas hijo. Por eso dice, lo voy a llevar al desierto. Cuando puedan, lean el capítulo 11 de Oseas 1 y siguientes. Este pueblo me ofende mucho. Israel 11, 1 y siguientes, Oseas. Este pueblo me ofende mucho, no quieren saber nada de mí. Les quiero dar de comer y se rebelan. Les quiero atraer hacia mí se rebelan. Con cuerdas trato de atraerles, pero no quieren saber de mí. Debería castigarlos, pero no. Solo al pensarlo me tiemblan las entrañas. Yo no quiero hacer eso. Ese es tu papá amoroso. Pero ¿por qué no lo conocemos? Porque no dejamos que el Espíritu Santo nos ilumine. Y por eso viene la segunda persona, muere la segunda persona y dice, me tengo que marchar, porque si no, no les puedo enviar al Consolador, al Paráclito. El Espíritu de la verdad, aquí en el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Por eso estos premios Nobel, mi profesora Rita Levi Montalcini, premio Nobel de Medicina, Jean-Paul Sartre, el que formó mi mente en la filosofía atea, premios Nobel, los dos, pero no conocían, no se abrieron al Espíritu Santo. Entonces, ese es el gran bloqueo que tiene la sociedad moderna. Nos hemos vuelto demasiado racionalistas. Cuando escribí este libro, ¿cuántos autores católicos decían el río Jordán nunca se abrió? Dios no hace esas cosas. ¿De cómo sabes? ¿Tú le vas a decir cómo actúa Dios? Y si quiere abrir el Jordán, ¿por qué no lo va a abrir? No queremos hablar de milagros. Cuando yo hablé de las apariciones de la Virgen, se me volcaron la mayor parte de las autoridades. Yo me hice de mala fama por hablar de las apariciones. Lo que me ha reivindicado ha sido las hostias sangrantes. No quieren saber de milagros. También yo estoy de acuerdo en no estar con el milagrismo, todo es milagro. Yo he tenido que defenderme diciéndoles, me sorprende que personajes católicos que me dicen que están sirviendo a Dios y a su Espíritu no sean capaces de reconocer las acciones del Espíritu Santo ni a través de la ciencia ni a través de la oración. ¿Cómo es que no reconocen cómo obra Dios ahora? Esto es dramático. ¿A qué espíritu le están hablando? Si no son capaces de reconocer cómo obra en el siglo XXI. ¿Cuántos videntes yo he estudiado perseguidos? Dios no te puede hablar a ti, me debería hablar a mí que soy teólogo. Son cosas serias, amigos. Eso quiere decir que no estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Admiro mucho la obra de Jorge Luis Borges, y ustedes lo conocen. Seguramente el mejor poeta de estos años, de este siglo, del anterior. Y le dicen, Borges, usted habla de Dios en sus poemas. ¿Usted cree en Dios? No, no creo. Pero habla de Dios. Es un género literario. También hablo de animales con cabeza, del minotauro, animales con cuerpo humano, ¿no? Y cabeza de animal.
pero no porque hablo del Minotauro creo en él. Y él, toda su obra, a pesar de las joyas preciosas que ha escrito en literatura, nunca se abrió a Dios. Pero este gran escritor inglés, Chesterton, él sintió el toque de Dios y se convirtió. Y se volvió un gran defensor. Les aconsejo un libro de él que se intitula Ortodoxia, de Chesterton, uno de los libros más hermosos para entender nuestra fe. El buen hombre, Borges, no se abre al espíritu y este sí. Esa es la diferencia. Por eso les digo, no con un tono diplomático, me alegra tanto que ustedes hubieran dejado un compromiso que a todos nos emocionaba por algo superior. Esto habla muy bien de ustedes y tengan gozo. No es un pensamiento soberbio decir, qué bueno que yo opté por esto. Has pensado bien. Eso fue el Espíritu Santo que te lo sopló, pero tú aceptaste la inspiración. Porque si no decías no, para mí es más importante el fútbol. Entonces ahora vamos a entrar a por qué el Espíritu Santo es urgente y necesario en nuestras vidas. Voy a recomendarles que en su tiempo libre lean los capítulos 13, 14, 15, 16 del Evangelio de Juan, porque son los capítulos en los cuales el Señor se va despidiendo. Les doy un nuevo mandamiento, Juan 13, 34 y 35, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Yo he vivido en Roma muchos años y era ateo. Yo hice mi primera licenciatura en Roma, viví años. Entonces, los que han estado en Roma conocen el autobús 64. Es el que sale de Termini, la estación, y va hasta el Vaticano. Pero en el medio está la Gregoriana, la Universidad de los Jesuitas. Entonces, a ese bus se subían todos los universitarios. Yo veía monjas, curas de distintos hábitos. No les veía que se miraran y se saludaran. Eran unos desconocidos. Si yo veo a un hombre boliviano en China, yo me le acerco, porque es mi paisano. Yo era ateo, pero yo ya estudiaba la neuropsicología y observaba a la gente. Digo, estos son curas, son monjas, están en este autobús media hora, una hora, ni se saludan, ni se hablan. ¿Qué estudias? ¿Qué haces? ¿De qué congregación eres? He estado, no quiero decir la ciudad de un país cercano a ustedes porque me da pena. He estado 2 semanas en un pueblo, porque yo doy los retiros a las monjas de Calcuta, pero ellas no tenían un lugar para alojarme adecuado. Entonces yo me iba a un hotel y después todo el día les daba el retiro. Pero en la noche ellas tenían misa a 6 de la mañana, yo llegaba a las 9. Entonces yo iba a ese pueblo a la misa. Me acerqué a la gente. ¿A qué hora es la misa? ¿Hay confesiones? ¿Hay adoración? Todos sabían que yo era un extranjero y que iba todos los días a la misa. ¿Ustedes creen que un católico se acercó y me dijo, joven simpático y de buen porvenir, ¿de dónde vienes? Nadie, era un hombre invisible. Yo no le importaba a nadie. Católicos, la paz sea contigo, hermano, la paz sea contigo. Nadie, tú, ¿de dónde vienes? ¿Qué haces acá? Vienes todos los días a misa. No es común que un joven simpático venga acá. No es así. Aquí vienen la gente de 80, 100 años. Pero iba al café, iba al restaurante. Hola, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Yo vivo por acá. En el café me hice de amigos, pero no en la iglesia. Y ahora soy católico hace 26 años. Nunca he hecho un amigo en la iglesia. Nunca. La paz esté contigo, hermano, hermana.
porque el espíritu no está acá. No tenemos esa atracción. No me interesa el prójimo. ¿Cuánta gente que va a misa años y años? Yo en las comunidades le digo, ¿cómo se llama la mamá de tu hermanita? ¿Cuántos hermanos tiene? ¿Dónde ha estudiado? ¿De dónde viene? Ah, no sé, doctor, no sé. Mi comunidad es muy bella, porque nos falta la luz. Entonces, por eso el Señor nos da el mandamiento del amor. Pero Él ha hecho algo importante esa noche. Él se ha quitado su manto y empezó a lavar los pies a la gente para decirle que Él ha venido a servir, no a ser servido. Entonces, ¿por qué el Señor luego les dice: yo pediré al Padre que les mande el otro paráclito? Él es un paráclito, Él es un intercesor, Él es un abogado. Va a mandar otro. ¿Por qué? Para que amen, para que sirvan. Entonces, si nosotros no asimilamos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ha sido derramado al corazón de los hombres solo por amor. Entonces, si yo ignoro al Espíritu Santo, ignoro el amor de Dios. Por eso tienen un vecino que está destruyendo su país y no le importa, porque él no tiene el sentimiento espiritual. Nuestro Padre, nuestros hermanos, se puede hacer mucho daño. Cuando un hombre va donde una mujer de la calle y le dice: te pago tanto por tu cuerpo. Ahora, con los gustos que van cambiando, sea hombre o mujer, véndeme tu cuerpo, sin pensar que es imagen y semejanza de Dios. El gran fracaso del hombre moderno es haberse alejado de la dimensión espiritual. Y nuestra ignorancia es grave al no conocer al Espíritu Santo. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Si yo te amo por la fuerza que el Espíritu Santo pone en mí. Sin el Espíritu Santo no te puedo reconocer. ¿Cómo voy a reconocer a un hijo nacido de una virgen, además hijo de Dios? Solo lo puedes reconocer por fe, por el soplo del Espíritu Santo. Y por eso nosotros debemos ser evangelizadores en una sociedad que se olvida de Dios. Cuando el Consolador venga, Él les enseñará todo y les recordará. Pero si lo ignoro, si no lo tomo en cuenta, si no le digo: ilumíname, dame las luces, entonces yo no voy a poder crecer. Todas estas citas están relacionadas al Espíritu Santo, por eso les recomiendo leer esos capítulos. Pero ahora préstenme atención a este momento extraordinario. El Señor está ya próximo, ya está muriendo, está en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y al discípulo, ahí tienes a tu madre. Él está fundando nuestra iglesia, está creando la familia divina. Yo a ti no te conozco, pero me tienes que importar porque eres hijo de Dios. Yo te he visto cojear. Yo me acerco en la calle, cuando veo a alguien que está mal, yo me acerco, le digo: ¿qué tiene? Tal vez yo le pueda ayudar. Yo viajo cada 2 días, cada 3 días estoy en un avión. En el pasado siempre conversabas con la gente. Ahora todos están con sus auriculares, sus celulares, ya no hablas con nadie. En las familias, debido a los celulares, ha disminuido el contacto de mirarnos a los ojos, decir: ¿cómo estás? Qué gusto de verte. 30%. Acariciamos más el celular que a nuestros hijos, que a nuestros seres amados. Y todo eso nos está haciendo más fríos. Entonces, aquí está entregando. Tú estás también al pie de la cruz.
Tú también tienes que amar a esa mamá. Yo tengo que saber cómo está mi superiora, tengo que saber cómo está mi hermana y tengo que decirle cómo estás y tengo que orar por ella, porque me importas, porque somos una familia. El Señor en Juan 19:30 ya está muriendo y dice, todo está consumado. Lucas 23:46, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. En ese momento el Señor muere. Ya he cumplido con todo. Todo lo que la segunda persona tenía que hacer, lo he hecho. Todo está consumado. Y entregó su espíritu. ¿Por qué tenía que entregar su espíritu? Porque tenía que dar lugar a la tercera persona. Este es el momento sublime. Este es el momento en el cual he cumplido todo, Padre. Entrega su espíritu y se acaba todo. Pero ya Él ha cumplido todo como segunda persona y ahora vendrá la tercera persona para que actúe en tu vida. Este momento de Juan 20:19 es muy importante, sobre todo para los sacerdotes y los consagrados. El Señor ha resucitado, la gente está oculta y se aparece y dice, la paz esté con ustedes. Y luego les vuelve a decir, después de mostrarles sus manos, la paz esté con ustedes. Yo, el Hijo de Dios vivo, que me he encarnado, he muerto, he resucitado, aquí estoy con ustedes. La paz esté con ustedes. La paz es Él. Por eso dice Pablo en Gálatas 2:20, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Y es que se hace guiar por Él. Por eso nosotros tenemos que seguir su camino, el camino, la verdad y la vida, para ser como Él, para llevar la paz a otras personas. Pero no es un boleto, un ticket que tú compras, véndeme la paz, la tienes que construir con tu esfuerzo y con la unción del Espíritu Santo. Entonces Él dice, la paz esté con ustedes, y ahora escuchen, como el Padre me envió, también yo les envío. Dicho esto, sopló sobre ellos, reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Muchos sacerdotes no han tomado en cuenta que después de resucitar, a los primeros que reúne y les da su unción y les da su poder es a su gente. El Señor es muy delicado, es muy fino. Cuando yo he estado en más de 150 apariciones de Jesús y de la Virgen estudiando a los místicos modernos, el Señor siempre se despedía diciendo, yo los bendigo en el nombre de mi Padre, del mío y del Espíritu Santo. Pero cuando había entre nosotros un sacerdote, siempre dijo, pide, le decía a la vidente, que el sacerdote, mi hijo, les dé mi bendición. Él les da su lugar. Entonces, el Padre, como el Padre me envió, yo les envío. Ahí a estos sacerdotes les está dando todo. Pero ellos mismos, y lo digo con mucho respeto, no son conscientes de los grandes regalos que tienen. Ya es una maravilla la consagración, pero ellos tendrían muchos dones más. Solo que no intimamos con el Espíritu Santo, no nos pasamos horas con Él para conocer qué me tiene que decir o qué espera de mí. Yo he tenido ya 3 enfermedades a los ojos y ahora estoy en la 4ª.
pero las 3 primeras me he curado milagrosamente. Yo, para poder evangelizar como hobby, hago documentales para televisión. Y viajé a 12 países para hacer tomas, se llama footage en inglés, para tomar la ambientación de mi película dedicada a Dios Padre. Se llamaba La Primavera del Padre. Yo había escrito el guión y llegó el día que empezábamos la edición. Cuando editas un documental trabajas 16 horas o más ante una pantalla durante meses. Y yo no podía ver, no podía resistir 5 segundos viendo una pantalla. Me vino una fea enfermedad a la vista. Me voy donde los médicos y me dicen: doctor, no tiene curación, va a estar así. Yo preocupado, no sabía qué hacer y me fui donde mi confesor de 80 años, el padre Antonio. Y él me conocía bien, mi director espiritual. No es de los famosos que ustedes conocen que salen, es el curita de la parroquia. Me voy donde él y le digo: padre Antonio, no puedo ver. Y hoy tengo que empezar la edición de la película. Pero si usted ora por mí, yo me he de sanar. Voy a traer mi libro, Ricardo, de oración. No lo traiga el libro. Yo le voy a decir lo que debe repetir. ¿Qué? ¿Tú me vas a decir? Sí, por esta vez, padre, por favor. Me arrodillé y le dije: coloca tus 2 dedos pulgares sobre mis ojos y repite conmigo: como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán. Y en ese segundo me sané. Luego él me dijo: ¿por qué me has hecho repetir esa palabra, esa frase? Usted es un buen sacerdote, padre. Yo necesito hacer este trabajo para evangelizar. Si usted me dice: como sacerdote de Dios, te prometo que tus ojos sanarán, ¿cree usted que Dios le va a hacer quedar mal a su buen sacerdote? No puede hacerle quedar mal. Y por eso me sané. Entonces, por esta razón, tenemos que empezar a introducirnos en esa extraordinaria personalidad, pero tú tienes que tocar la puerta. Aquí les ha dado a los sacerdotes la unción. Después vendrá Pentecostés, pero a los suyos, a sus hijos predilectos, en esa reunión íntima les sopla, no solo para perdonar los pecados, les da todos los dones. Lamentablemente, como no se profundiza, pues nos quedamos como mendigos. Hechos 1, 4, 5. No se vayan de Jerusalén, esperen la promesa del Padre que oyeron de mí. Cuando el Espíritu Santo venga, ustedes recibirán una fuerza que les hará ser mis testigos. Escuchen, por favor, no salgan de Jerusalén, porque vendrá el Espíritu Santo y recibirán el poder. No es solamente el sentido geográfico, no salgan de Jerusalén. Les está diciendo: no pierdan la gracia, estén unidos siempre a Dios y tendrán toda la unción. Por eso no nos podemos desviar. Si tú ya te has consagrado como religiosa, aquí hay jóvenes que son postulantes, seminaristas, ya le has dado la palabra a Dios. No me digas que estás en discernimiento, voy a ver si soy sacerdote, si soy monja. Desde que entraste a esta casa ya estás consagrado, ya eres una monja como tus superioras, como ellas mayores, porque ya le has dado la palabra. Si no, no estarías acá, estarías de bailarina en una discoteca
o en otro lugar. Hay que entender profundamente estas cosas. Entonces aquí les dice, no salgan, porque va a venir el Espíritu Santo. Pero vuelvo a insistir, no es solamente el concepto de no salgan de este lugar, es no pierdas la gracia. Todos perseveraban en la oración hasta que viene el momento extraordinario. Fue la Virgen, esto yo lo sé por los místicos, fue la Virgen que les dijo, vamos a hacer 9 días de ayuno y de oración porque el Espíritu Santo vendrá. Eso lo dice la Virgen a la mística María Jesús de Ágreda. Al llegar el día de Pentecostés, estaban reunidos, se oyó un ruido. El ruido ya es el Espíritu Santo. Como una ráfaga de viento, es el Espíritu Santo que llenó toda la habitación. Se aparecían como lenguas de fuego, el Espíritu Santo. Se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Por eso, si las hermanitas tienen dones maravillosos, yo debo agradecer a Dios que ellas tengan esos dones. Pero yo no puedo estar diciendo por qué ellas sí y yo no. ¿Por qué esa dama bonita canta tan bien, tiene una voz tan bella? ¿Por qué voy a decir por qué ella canta y yo no? ¿Por qué ustedes tienen tanto pelo y yo no? O sea, yo debo aceptar que Dios nos hace como Él desea que seamos. Pero todos tenemos cualidades, virtudes. Esos son regalos de Dios. Yo no debo envidiar a nadie. Debo agradecer los bienes, los dones que otros tienen. Porque Él da esa unción a cada uno, nos especializa. Y quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hablaban y todos les entendían en su lengua. Recibieron la unción. Ahora miren, Pedro y Juan subían al templo y se encuentran con el enfermo. Dame algo. Pedro y Juan. Pedro le ha traicionado, lo ha negado al Señor 3 veces. Pedro tuvo miedo, fue cobarde, se escapó. Pero está subiendo al templo y le pide una limosna y le dice, dame algo. Pedro le mira al tullido y le dice, míranos. Le está creando una expectativa. El otro pensaba que le iba a dar dinero, pero le dice, mírame. Yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesús, el Nazareno, ponte a andar. Y tomándole de la mano derecha, lo levantó. Por favor, escuchen el mecanismo. Él es el que le ha traicionado, lo ha negado al Señor. Él se sintió avergonzado ante Juan. En una ocasión le dijo, ¿cómo es que tú siendo tan joven has sido más sabio que yo, que soy un viejo? Esto sé por las lecturas místicas. Pero él ya ha recibido al Espíritu Santo. Lo ve al tullido y le dice, míranos. Le está creando una expectativa. Y le toma de la mano porque él ya tiene el conocimiento de que algo él puede hacer. Y con toda autoridad le dice, levántate. Lo sana. Porque el Espíritu Santo regala una cosa, en inglés se dice knowledge, conocimiento. O sea, es un impulso, pero el Espíritu Santo ya sabe lo que va a hacer. ¿Qué pasaba si le decía, míranos? El hombre le mira y le dice, no tengo ni dinero ni plata, así que chao, que pases un buen día. Lo habría frustrado, pero él le crea la expectativa, míranos. Y después, porque tiene conocimiento ya del Espíritu Santo, él no ha ido a una escuela de sanación. Él ya tiene el conocimiento. A mí ese conocimiento me puso el Señor. Anda donde el Padre Antonio y dile que ore por ti y vas a sanar.
¿Con qué autoridad yo le puedo decir, Padre, por favor, ponga los dedos sobre mis ojos y repita conmigo esto? Es mucho atrevimiento, pero ya era el conocimiento que estaba. Eso es lo que ustedes tienen que rescatar, lo que nosotros debemos rescatar. Y por eso tienes que conocer cómo trabaja el Espíritu Santo. Por esa sanación los vuelven a juzgar y les dicen, ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, jefes del pueblo, etcétera. Nosotros lo hemos hecho esto en nombre de aquel que ustedes han crucificado. Se ha vuelto macho, se ha vuelto valiente. Ese ya no lo está negando, ese que ustedes han matado, por eso estamos haciendo esto. Y se ha vuelto sabio, porque cita el Salmo, la piedra que ustedes han ignorado, ahora es la piedra angular. El Espíritu Santo lo hizo sabio, porque recibió la santa unción. Y he hablado tanto. Hemos empezado ¿a qué hora? ¿6:30? A las 6 y es 1:30. Mi mamá me ha dicho, hijito, tienes que descansar. Bueno, entonces, hermanos, si les parece, descansamos 15 minutos y viene la segunda parte. Me alegra que han estado tranquilitos y entusiastas. Es la unción del Espíritu Santo. En la segunda parte vamos a hablar de lo más bello y es lo que se van a llevar esta noche a su casa, la santa unción. Volvemos, por favor, en 15 minutos. Gracias.